O sea, que no nos podemos quedar llanos, sino que debemos de indagar, debemos de vestirnos del Señor Jesucristo, conocer más a Jesús, para vestirnos de las formas, para andar de la forma que Jesús anduvo. Por eso el apóstol Pablo dice, vístanse del Señor Jesucristo. En otras palabras, caminen como Jesús caminaba, fíjense de Jesús. Jesús siempre hacía lo bueno. Jesús sabía qué contestarle a las personas cuando le preguntaban, aún para tentarle. Por eso debemos de estar vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, bienvenido nuevamente al canal. La Biblia dice en Romanos 13, verso 14, dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Día a día nosotros batallamos con malos hábitos, con actitudes que no son agradables a Dios. Nosotros vivimos en una naturaleza que tiene inclinaciones hacia los malos hábitos. Tal vez nosotros nos podríamos preguntar cómo yo podría vencer los malos hábitos. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría aplicar a mi vida para yo vencer los malos hábitos? En este video yo quiero hacer ciertas exhortaciones de cómo podemos vencer los malos hábitos. Cómo yo puedo vivir una vida que no sea dominada por los malos hábitos. La Biblia dice aquí, vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La presencia del Señor Jesucristo tiene vestidura de poder para cada creyente. Cuando somos vestidos del Señor Jesucristo, estaremos vestidos de poder. Poder para nosotros poder dominar los malos hábitos. Poder para nosotros hacer lo bueno. Poder para nosotros hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios. Su presencia nos hará pensar en lo que es agradable a Dios. Cuando estamos vestidos del Señor Jesucristo, estaremos más consagrados a Dios. Haremos las cosas que Dios quiere que hagamos. Viviremos como Dios quiere que vivamos. La Biblia dice en 1 de Pedro, su capítulo 2, verso 11, dice de la siguiente manera: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. En esta cita nos da a entender que existen deseos mundanos que batallan contra el alma. Esos deseos nos quieren atrapar en su red, nos quieren envolver hasta el punto de esclavizarnos al pecado, esclavizarnos a la maldad, esclavizarnos al temor. Es por eso que para nosotros es de suma importancia vestirnos del Señor Jesucristo, para así nosotros poder alejarnos de esos deseos mundanos que tratan de alejarnos de la presencia de Dios. Esos deseos mundanos que tratan de desviarnos de los caminos de Dios, que tratan de desviar nuestra vida, de nuestra mirada de Cristo Jesús. Debemos de estar provisto de las cosas espirituales. Por eso debemos ser diligentes en los asuntos espirituales, no perezosos. Procuremos con diligencia añadir a nuestra virtud fe, a nuestra fe conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio. O sea, que no nos podemos quedar llanos, sino que debemos de indagar, debemos de vestirnos del Señor Jesucristo, conocer más a Jesús, para vestirnos de las formas, para andar de la forma que Jesús anduvo. Por eso el apóstol Pablo dice, vístanse del Señor Jesucristo. En otras palabras, caminen como Jesús caminaba. Fíjense de Jesús. Jesús siempre hacía lo bueno. Jesús sabía qué contestarle a las personas cuando le preguntaban, aún para tentarle. Por eso debemos de estar vestidos de nuestro Señor Jesucristo, porque también como Jesús fue tentado en todo, también nosotros seremos tentados de nuestra propia concupiscencia. Y es por eso que debemos de nosotros, como tenemos un cuerpo que tiene malos hábitos, malos deseos, a lo que la Biblia llama concupiscencia, nosotros debemos de abstenernos de la concupiscencia, porque no podemos satisfacer el deseo de la carne, sino el deseo del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas, andad por el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Es decir, los deseos de la carne están ahí, los malos hábitos están ahí, pero no le den satisfacción a esos malos deseos, porque esos deseos batallan contra el alma, batallan contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Dice en Gálatas, sigue diciendo el apóstol Pablo. Por eso es importantísimo en nuestra vida nosotros poder ser guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Gálatas 5, verso 13. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor.
La Biblia dice que no usemos la libertad que tenemos en Cristo Jesús para el pecado, para satisfacer los malos deseos, para satisfacer los malos hábitos, sino que debemos de vestirnos con amor, servirnos unos a otros con amor. Fuimos llamados a libertad. Dios pagó el precio para hacernos libres, pero no podemos usar esta libertad para nosotros servir a la carne, sino debemos de servir al Espíritu. Debemos de servirnos unos a otros en amor, porque Dios es amor y Dios ha mandado a su pueblo amarse unos a otros. Y la Biblia dice en Gálatas 5:16, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar de los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esta palabra nos está diciendo que dejemos que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida. Y una vez que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida, nosotros no seremos controlados por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. No seremos controlados por la concupiscencia, sino que vamos a ser controlados, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos enseña todo lo que es verdadero. El Espíritu Santo nos enseña todo lo que es santo. Por eso la Biblia dice que somos santificados por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos guía nuestra vida de una forma que es agradable a Dios. Y cuando vivimos de una manera que a Dios le agrada, vamos a tener comunión con Dios. El Espíritu de Dios guía nuestra vida de tal manera que vamos a tener una comunión íntima con Dios. Vamos a tener una relación con Dios, porque el Espíritu Santo siempre nos acercará más a la presencia de Dios. El Espíritu de Dios nos guiará por la luz, nos guiará por los senderos de Dios, nos guiará por la verdad, por la justicia. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a satisfacer nuestros malos deseos. Por eso la Biblia en Gálatas habla de las manifestaciones de la carne y del fruto del Espíritu. Que cuando nosotros podemos notar de qué forma la carne quiere guiarnos, de qué forma los malos hábitos quieren guiarnos, de una forma que no se pueden sujetar a Dios, no se pueden someter a Dios, sino que tratan de hacer siempre lo contrario a lo que Dios demanda. Pero el Espíritu Santo nos guía a un camino de rectitud. La Biblia dice que el fruto del Espíritu, yo me gusta como dice, el Espíritu nos da poder para resistir las tentaciones. El Espíritu de Dios nos da poder para desechar los malos hábitos. El Espíritu Santo de Dios. Esta versión me gusta como dice en Gálatas 5, 22 y 23. Dice: en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Para vivir una vida agradable a Dios, para vivir una vida en comunión con Dios, para vivir una vida en paz con Dios. Por eso es de suma importancia para cada creyente permitir que el Espíritu de Dios guíe sus pasos, guíe su vida, guíe su conducta, moldee su carácter, que sea el Espíritu de Dios, aleluya, guiándole. Cuando el Espíritu de Dios obra en nuestra vida, nosotros ya no viviremos envueltos en el pecado, sino que estaremos siendo renovados de cada día y viviremos de la manera que Dios le agrada. Por medio del Espíritu Santo somos renovados, santificados, purificados y limpiados, porque el Espíritu de Dios nos guía a Jesucristo. Jesús en una ocasión dijo: nadie viene a mí si el Padre no me lo trae. Por eso el Espíritu de Dios es quien nos conmira. El Espíritu de Dios nos convence de pecado, nos convence de justicia, de juicio. El Espíritu de Dios obra en nosotros para acercarnos a Dios, para dominar los malos hábitos. El Espíritu de Dios. Por eso es importante en nuestra vida tener al Espíritu Santo. Vamos a continuar con una segunda parte. ¿Cómo venzo los malos hábitos? ¿Cómo puedo vencer los malos hábitos? Es una pregunta que podríamos hacernos y esta historia va a continuar.
cómo puedo vencer los malos hábitos. Dios te bendiga.